Hoy tenemos el gusto de saludar a Mónica Parada. Mónica es abogada, socióloga, doctoranda en ciencia política de Sony Albany, hace parte del Observatorio de Tierras de la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, y es coautora de uno de los capítulos del libro Violencias que persisten, el escenario tras los acuerdos de paz. El capítulo que escribió junto con Francisco Gutiérrez se titula El asesinato de los líderes sociales, presente y perspectivas, un análisis desde los líderes rurales. Mónica, buenas tardes y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, gracias, Mónica. La idea, pues, es conversar sobre este capítulo en coautoría con Francisco Gutiérrez. Antes de iniciar, quiero mencionar unos aspectos muy generales. Se cumplieron 4 años de haberse firmado el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, hoy convertidas en partido político. Y si bien la violencia relacionada con el conflicto armado disminuyó al comienzo, con el pasar del tiempo se transformó y aún persiste. Según cifras recientes del registro que lleva Indepaz, a la fecha van 1.065 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, de estos 305 líderes urbanos y 754 líderes rurales. También pues no hay que olvidar que a la fecha van 242 firmantes del acuerdo asesinados y estas lamentables noticias son hechos de casi todos los días, de todas las semanas. Ustedes señalan en este capítulo que 2018 ha sido el peor año de todos, ¿sí? Que en este año, en 2018, 100 líderes rurales fueron asesinados. Incluso también señalan al comienzo, en la parte introductoria, que el comienzo de 2019 presentó un panorama peor. ¿Cuál ha sido la evolución y la tendencia de los homicidios de los líderes sociales en los últimos 15 años, Mónica? Bueno, hay que tener en cuenta que este capítulo lo escribimos con el profe en el 2018, hicimos un par de reajustes tomando las cifras del 2019 que teníamos a nuestra disposición, entonces digamos que en este momento creo que el panorama, aunque no ha cambiado mucho en términos de las cifras, sí uno puede decir, digamos, cosas distintas, pero pues me voy a referir un poco a lo que mostramos en el libro y creo que es importante tener en cuenta que nuestro análisis se remite a una categoría muy específica de líderes sociales y son los líderes rurales, que son aquellos líderes sociales, por supuesto, también, pero que están compuestos como por dirigentes o dignatarios de organizaciones o asociaciones agrarias, campesinas, comunidades rurales y grupos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Entonces, nuestro análisis está basado en una base de datos que construimos pues, con varios integrantes del equipo del observatorio y que seguimos alimentando progresivamente, y esta base agarra, digamos, el tiempo del 2005 al 2015 para poder mirar cuáles han sido un poco las tendencias. Y bueno, lo que nosotros tenemos en digamos, la evidencia disponible y lo que nos llevó a hacer esta base es que, digamos, sabemos que el periodo más brutal de asesinatos de líderes sociales en la historia reciente colombiana fue alrededor de los años 2000, cuando hubo un despliegue paramilitar por todo el territorio. No obstante, digamos, a partir del primer año, del primer gobierno de Uribe, los asesinatos de líderes y los asesinatos, digamos, selectivos y otro tipo de victimizaciones como las masacres empezaron a reducirse, lo que se le puede atribuir un poco pues a dos factores. El primero, la desmovilización paramilitar, porque digamos, lo que tenemos, lo que sí conocemos, por lo menos en las cifras que tenemos disponibles, es que los paramilitares están por muchos, fueron los principales victimarios de los líderes sociales y los líderes sociales rurales. Entonces, la desmovilización de las estructuras paramilitares permitió, creó una serie de incentivos para que se dejaran de asesinar a los líderes sociales rurales. Y el segundo factor es que este gobierno de Uribe estuvo bajo una presión internacional muy fuerte para reducir el asesinato de otros tipos de líderes, por ejemplo, los sindicalistas, porque en ese momento estábamos haciendo como todas unas negociaciones frente al TLC, entonces eso hacía que el gobierno de Estados Unidos presionara al gobierno colombiano para reducir estos niveles de victimización y de violación de derechos humanos. Pero en los líderes rurales particularmente no ocurrió así.
Entonces, a partir del 2005 que empezamos a registrar, empezamos a ver una tendencia de incremento del asesinato de líderes rurales. En algún momento después del anuncio del acuerdo de paz empieza a bajar y bajar radicalmente y de forma muy, muy rápida. El asesinato de líderes era una cuestión muy positiva, digamos, no conocemos muy bien en detalle qué fue lo que motivó eso, pero digamos el acuerdo de paz está en el fondo como, o haciendo como el escenario para que esto pudiera ocurrir, o sea, la fe que también en el territorio tenían, las guerrillas y pues las formas de violencia también empezaron a mermarse un poco a la espera de la firma del acuerdo de paz, y se firmó el acuerdo de paz y otra vez empezó a subir el asesinato de líderes sociales rurales. Nosotros tenemos unas explicaciones, unas teorías, pues que estamos, digamos, circulando un poco para entender qué es lo que explica un poco este fenómeno, pero pues seguimos subiendo, subiendo. El 2018 efectivamente fue el que más líderes tuvo, con 100 líderes sociales de nuestra base de datos. Para el 2020 ya vamos como en 79, quedan todavía 30 días, entonces puede que, no sé, ojalá no lleguemos a esa cifra, ojalá no sigamos en el alza, pero pues todo indica que las cosas pueden seguir empeorando. Mónica, claro, teniendo en cuenta esta aclaración que tú señalas de los datos disponibles al momento de escribir este capítulo, también señalan en el mismo que el panorama de 2019 fue también un panorama desastroso. ¿Por qué? Bueno, en cuanto a asesinato de líderes sociales rurales, ¿por qué? Bueno, digamos que lo que nosotros hemos visto y con el trabajo que hemos hecho específicamente con dos políticas de paz, digamos, pro paz, que fueron las de restitución de tierras y la del PENIS, es que vemos que muchos de los líderes se activaron, digamos, su liderazgo se activó a raíz del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo tenía una promesa democratizadora, entonces el acuerdo le proponía que los diseños para implementar, por ejemplo, la reforma rural integral o el programa de sustitución de cultivos tenían que incluir necesariamente liderazgos rurales para no solamente el diseño de las políticas, sino también su implementación. Entonces hubo muchos líderes que activamente defendieron la paz, o sea, se pusieron la camiseta y fueron a sus veredas, a sus comunidades, hablaban con la gente, tratando de buscar la forma en la que esa fuera una construcción colectiva, pero infortunadamente estos líderes actuaron digamos, con toda la voluntad, pero sin las garantías de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un contexto en el que no solamente hay una apertura democrática, sino también hay una desmovilización de un grupo pues, de la guerrilla más grande que hemos tenido. Entonces, eso quiere decir que hay unos territorios que quedan como abiertos, disponibles, y en los que va a empezar una competencia brutal por diferentes actores, una competencia no solamente por el control físico del territorio, sino también por el control de los recursos que van llegando, de los proyectos que se van implementando. Entonces los líderes ahí quedaron como en el medio de esos actores, hay unos muy poderosos, armados, otros no armados, pueden ser también élites, digamos, rurales o empresarios. Entonces los líderes quedaron entre estos actores y entre el Estado, sin muchas herramientas para lograr, digamos, o para incidir en que efectivamente se cumpliera lo pactado en el acuerdo de paz. Entonces muchos de estos líderes quedaron expuestos cuando vimos que el gobierno no estaba cumpliendo con los acuerdos de paz probablemente esto es una de las razones que explica por qué el aumento del asesinato de líderes sociales. Mónica, ahora quiero preguntarte, o más bien plantearte esta pregunta que ustedes también se plantean en el capítulo y es, ¿por qué el asesinato de líderes rurales aumentó significativa y sistemáticamente? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que venía comentando anteriormente. Digamos que aquí el acuerdo de paz no logró básicamente tres cosas. No pudo cambiar o hasta el momento no se han podido cambiar las economías políticas de los territorios, como vemos de manera muy clara en las zonas cocaleras en las que se incumplieron de manera muy descarada los acuerdos con los campesinos, a pesar de que los organismos internacionales han mostrado que los campesinos se mostraron en toda la disposición y cumplieron en un porcentaje muy alto lo que, digamos, su parte de los acuerdos, que era levantar las matas y buscar y pensar en proyectos productivos, pero pues, digamos, para hoy,
el gobierno actual no ha ofrecido alternativas de salida para el reemplazo de las economías ilegales. Entonces, esto quiere decir que los actores que no tienen más posibilidades, los campesinos no tienen otras alternativas, pues vuelven a estas economías que alimentan de alguna forma territorios completos. Lo segundo es que el acuerdo no transformó las estructuras de poder a nivel local y regional, o sea, insisto, esa promesa participativa en la que se iban a tomar las decisiones de forma distinta no se cumplieron porque no se crearon los mecanismos para hacerlo, los escenarios de participativos estaban ahí, pero no era suficiente con convocar a los campesinos para que participaran en las mesas porque había que buscar la forma de inyectar recursos e inyectar mucha fuerza sobre todo al Estado local, a los municipios, a los consejos municipales, también a las gobernaciones. Entonces hubo lugares donde vemos hoy que siguen teniendo lugares donde la capacidad del Estado sigue siendo muy, muy débil y pues eso impide necesariamente que el Estado, o digamos, trunca un poco esa promesa del despliegue y del fortalecimiento del Estado local para garantizar eso que llamamos la paz territorial. Y también el acuerdo, pues como mencioné antes, generó un reacomodamiento de los actores violentos. Entonces, los actores violentos vieron una oportunidades nuevas, dificultades nuevas, desafíos nuevos, y también empezaron a transformarse las formas de victimización. Entonces, esto sin decir que es algo que, digamos, podamos demostrar, pero hay que empezar a preguntarnos por qué entonces otra vez empiezan a subir las cifras de masacres, sí, porque unos líderes son victimizados más que otros. Nosotros hacemos un trabajo muy interesante sobre los líderes de restitución de tierras y los de sustitución de cultivos, que de alguna forma son como los que pueden estar como en dos temas que son todavía muy, pues digamos, muy controversiales y que todavía no tenemos soluciones muy claras de cómo salir del problema del despojo y de la restitución, o sea, de la transformación de los territorios para que las personas puedan volver a sus territorios o habiten esos territorios de manera legal y con garantías para proyectos de vida sostenibles. Entonces estamos un poco como en el limbo y eso pues nosotros creemos que tiene que ver mucho con como hace parte del panorama que explica cómo se está moviendo en este momento la violencia contra líderes sociales rurales. Mónica, ya que mencionas pues este reacomodamiento de los actores violentos pues con la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC, ¿cuáles son los patrones de violencia que persisten aún después de que esos procesos de desmovilización se dan? Bueno, digamos que varios análisis que hemos hecho con el equipo del observatorio, hemos visto que el asesinato de líderes está concentrado en ciertas regiones, o sea, esto no ocurre en todo el territorio y no ocurre de manera igual, como con las mismas cifras o con la misma intensidad. Entonces, en un análisis que hicimos en el 2017, vimos que regiones donde confluían economías legales e ilegales, perdón, como por ejemplo la minería, los cultivos ilícitos, la producción de coca, pero también la ganadería, eran zonas donde, o digamos que para los líderes estar y habitar esas zonas, aumentaba el riesgo, la probabilidad de sufrir alguna forma de violencia, ¿sí? Eh, Asimismo, eran zonas también que tenían unos índices muy altos de necesidades básicas insatisfechas, donde había muchísima concentración de tierras. Por eso, de hecho, no es raro que una de las subcategorías de líderes rurales como más violentadas sean los líderes de restitución, que están precisamente reclamando y haciendo que esas estructuras de concentración de la tenencia de la tierra se disuelvan. Entonces, por supuesto, eso genera resistencia por parte de los actores que estaban ahí protegiendo el statu quo. Y pues este fenómeno, digamos que muchas veces se ve, o lo que hemos escuchado de las narrativas oficiales del gobierno es que están hablando sobre que es un fenómeno necesariamente ligado al narcotráfico, y lo que nosotros mostramos es que no ocurre necesariamente así, porque pues, como mostramos también en el capítulo, esto ocurre en zonas donde el narcotráfico no es una de las economías predominantes, y en otras donde hay narcotráfico ocurre como en menor concentración o en menor intensidad el asesinato de líderes. Entonces, los patrones, digamos, tampoco, eso tiene un tema también con la disponibilidad de las cifras. Entonces nosotros, para la academia, es muy difícil hacer este tipo de análisis, incluso para el Estado, porque no tenemos las cifras como completas.
sobre cómo está funcionando, entonces, pues cómo opera este fenómeno. Entonces, digamos que los patrones todavía siguen estando como en una arena de la propuesta de que esto puede ser, pero hasta que nosotros no seamos serios y hagamos conteos serios, pues va a ser muy difícil entender qué es lo que está pasando, pero tenemos pistas y tenemos mucha evidencia que nos permite hacer algunas inferencias de qué está pasando y cómo son los patrones de asesinato de líderes sociales. Mónica, ya para cerrar, ¿quiénes están detrás de estos asesinatos? Claro, tú al comienzo nos comentabas de estructuras paramilitares, pero además de esas estructuras paramilitares que aún persisten, ¿cuál es ese elenco de perpetradores de ataques letales contra los líderes rurales, como ustedes lo señalan en el capítulo? Bueno, pues de hecho ese es uno de los problemas que nosotros señalamos. Nosotros infortunadamente no podemos dar una respuesta a eso. Nuestra base de datos de hecho muestra por qué es tan difícil hablar de esto. Nuestra base que tiene más o menos 800 registros de líderes y lideresas asesinados o desaparecidos, muestra que hay un elenco enorme de perpetradores distintos, pero los que predominan, digamos, en las cifras son desconocidos. O sea, todavía la mayoría de asesinatos no sabemos quiénes los están perpetrando. No lo sabemos nosotros, que hacemos un seguimiento a partir de prensa y de las relaciones que establecemos con organizaciones sociales, pero el Estado tampoco ha mostrado como cifras o como información para que nos digan pues muy bien quién es. Entonces tenemos que, digamos, fuera de ese universo de desconocidos, tenemos que los principales perpetradores son esos que se llaman los herederos del paramilitarismo, pero también, eso sí, eso no es una estructura, o sea, no es una estructura como las estructuras paramilitares, donde había unas jerarquías específicas, uno podía distinguir ciertos grupos, y uno podía, distinguiendo los grupos, mirar los patrones de victimización de cada uno de los grupos, ¿sí? Cómo actuaba cada uno y en qué región. Eso en este momento no lo tenemos. Entonces, creo que eso sí es una tarea pues de las agencias encargadas de proveer justicia y de garantizar el orden público, como la fiscalía, la policía, que son ellos los responsables de determinar quiénes son los actores detrás de estos asesinatos. El problema es que hasta el momento hemos recibido solamente respuestas del narcotráfico o las fuerzas oscuras, como si esto fuera un actor que salía de la calle a matar líderes sociales, y pues no, el narcotráfico no es un señor o no es una señora, no, o sea, no es nada, ¿sí? Es una economía que existe y en la cual participan muchísimos actores y participan de forma muy distinta. Entonces la deuda que el gobierno tiene aquí en este momento con el país es la de entender bien quiénes son realmente los que ordenan y quiénes son los que ejecutan el asesinato de líderes, porque también la evidencia lo que tenemos disponibles es que pueden ser distintos, ¿no? O sea, hace poco salió un libro de Ariel Ávila que él dice que muchos de estos asesinatos son cometidos por sicarios, pero pues los sicarios no están organizados pensando en por qué matar a uno a otro. Entonces hay que entender bien quiénes son los que están detrás dando las órdenes y por qué además. No se nos puede olvidar que también en este país muchos digamos, de los asesinatos o el esclarecimiento que hemos tenido en escenarios como el de Justicia y Paz nos han dicho que esto no es solamente un asunto de los actores armados y de los paramilitares o las guerrillas, sino que muchas veces dentro de nuestras estructuras de asesinatos a líderes sociales están empresarios, está la misma fuerza pública, está el sector privado. Entonces, pues hay que empezarnos otra vez a hacer esas preguntas incómodas para entender muy bien pues quiénes son y por qué está pasando lo que está pasando con los líderes sociales rurales. Mónica, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta amplia presentación del capítulo y bueno, pues muchos éxitos en el lanzamiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que a toda la gente le guste el capítulo y que pueda servir para seguir alimentando el debate y buscar soluciones conjuntas para este problema.